Dios les bendiga y les guarde a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, lunes 9 de febrero. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos en nuestra serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 40 y el devocional de hoy se titula No tengo oro ni plata. Ya llevamos 40 días estudiando la vida del apóstol Pedro, aunque desde hace algunos días ya estamos en la segunda etapa de su vida. Después de todo su seguir a Jesucristo, su tiempo de discipulado con el Señor Jesús, una experiencia por supuesto única, extraordinaria para el apóstol Pedro, y luego lo estamos viendo ahora en la segunda etapa de su vida, ya no como un discípulo de Jesús en el sentido directo terrenal, sino ahora sigue siendo por supuesto un discípulo de Jesús, pero ahora lleno del Espíritu Santo en la iglesia y funcionando como uno de los principales líderes de la iglesia cristiana naciente. El apóstol Pedro estuvo ahí cuando la iglesia de Cristo nació, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, y ahora lo vamos a empezar a ver actuar en el poder del Espíritu Santo y hacer cosas maravillosas, no por Él, sino por aquel que está en Él, que es el Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer, y esto es importante, lo vamos a ver hacer muchas de las mismas cosas que hizo Jesús. Sanar enfermos, predicar el Evangelio, ser parte de milagros. Porque eso es lo que hace la iglesia cristiana. Ustedes y yo continuamos la obra de Cristo Jesús. Somos instrumentos. No es por nosotros no tenemos el poder. Jesucristo les dijo muy claramente a sus discípulos, recibirán poder. El poder es algo que recibimos de alguien más, del Espíritu Santo, que vive en nosotros y está en nosotros, y actuamos en su poder. Y eso es lo que vamos a ver hacer al apóstol Pedro, y va a ser interesantísimo y seguramente recibiremos muchas enseñanzas. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 3, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu maravillosa palabra que viene a nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, a escuchar esta palabra, estas historias inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, para que nos hablen el día de hoy, Señor. No son solo historias antiguas de cosas que sucedieron hace muchos años, sino que son verdades que el día de hoy siguen estando presentes y siguen actuando con poder en nuestras vidas. Ayúdanos a verlo así, Señor, y a obedecerte. En el nombre y poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hechos 3. Parece que estuviéramos estudiando el libro de los Hechos capítulo a capítulo. Y un poco sí, porque en los primeros capítulos, los primeros 6, 7 capítulos del libro de los Hechos, Pedro es uno de los personajes principales. Se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero también podríamos decir que se debería llamar Los Hechos del Espíritu Santo, porque vamos a ver lo que hacen los apóstoles, pero todo lo que hacen los apóstoles lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que dirige cada una de las acciones y el que enseña y llena de poder a estos discípulos para hacer la obra de la iglesia. Vamos al capítulo 3 de Hechos, no es cierto, ya oramos, así es que vamos directo, que dice así. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿A quién te recuerdan esas palabras? Levántate y anda. Jesucristo las dijo. Y ellos mismos lo están diciendo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios. El día de ayer, en la iglesia que soy parte, First Baptist Church of Garland, nuestro pastor predicó un sermón basado precisamente en este pasaje y le puso por título Una vida rota y una puerta hermosa. Me encanta esa idea. Una vida rota
que fue restaurada por Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, en una puerta, la hermosa, que era una de las puertas del templo, uno de los pórticos, dice la historia, que era muy hermosa, labrada con incrustaciones de metales preciosos. Y vamos a estudiar esta historia, mis amados hermanos, y vamos a imaginarnos. Lo primero que hay que notar es que Pedro y Juan, discípulos de Jesucristo, los iniciadores de la iglesia cristiana, iban al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, y era algo que hacían regularmente. Y esto nos enseña algo muy importante que espero ser muy claro porque no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero entendamos esto. La fe cristiana no llegó como una nueva religión, sino como el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho desde hacía muchos años, siglos, incluso milenios. No fundó una nueva religión Jesucristo, más bien cumplió las promesas que Dios ya había dado y que estaban presentes en el judaísmo, en la fe en el Dios de Israel. Jesucristo vino a cumplir todas esas promesas. Así es que Pedro y Juan no se sentían como los iniciadores de una nueva religión. Ya no somos judíos, ahora somos cristianos, ya no vamos a ir a la sinagoga ni al templo, ahora vamos a ir a la iglesia los domingos. No. Lo que ellos entendían es que el Mesías de Israel, el Mesías judío, había venido y había cumplido todas las promesas de Dios y nos había mostrado los planes de Dios, murió en la cruz, resucitó y predicó esas buenas noticias de que Dios ya había cumplido sus planes. Buenas noticias es el significado de la palabra evangelio. Así es que vino el Mesías a cumplir el evangelio, a predicar el evangelio, y ahora es en él donde hay salvación, porque él vino a abrir esa salvación a todos, no solo a los judíos, sino a todos, que es algo que ya las profecías decían. No era nada nuevo, lo decía Isaías, lo decían las profecías del Antiguo Testamento. Así es que Pedro y Juan no tienen ningún problema de seguir yendo al templo, a la oración al Dios verdadero, al Dios de Israel, que ha cumplido sus promesas en Cristo Jesús. Pero hay algo interesante aquí. Iban al templo a orar, lo mismo que hacían siempre, pero no se quedaban ahí, sino que compartían las buenas noticias a sus compatriotas judíos, de que en Cristo Jesús hay salvación. Allí en esa puerta había un hombre lisiado de nacimiento, y esto es interesante. Se nos dice ahí que acostumbraban dejarlo ahí a este hombre. Después vamos a saber un poco más de la vida de este hombre, porque se va a hacer un alboroto por su sanidad. Pero, ¿tú crees que Jesús no pasó por ahí muchas veces? Claro, porque Jesús no lo había sanado. Esto nos enseña varias cosas. Lo primero que nos enseña es simple y sencillamente que Dios tiene sus planes y que no estamos nosotros para andar juzgando si Dios hace bien las cosas, si tarda, si no tarda. Dios todo lo hace bien, Dios tiene todos sus planes y no nos toca a nosotros andar diciéndole a Dios: oye Dios, te faltó te falló esto, ¿por qué a mí sí, por qué a mí no? Mi amado hermano, Dios tiene sus planes. Y todo lo que Dios hace es bueno. No nos toca andar juzgando lo que Dios hace. Nos toca esperar en sus planes y participar de sus planes. Pero también hay algo interesante. Nos enseña cuál es el propósito de los milagros de Dios. El propósito de los milagros de Dios no es solamente como presumir su poder, ni tampoco es solamente ayudar a la gente, que sí, por supuesto, es parte del propósito de Dios, bendecir a las personas, claro que sí. Pero ¿tú crees que cuando vino Jesús sanó a todos los ciegos, sanó a todos los cojos, sanó a todos los leprosos? No, no los sanó a todos, porque Él es soberano y no nos toca a nosotros juzgarlo. Pero también nos enseña que sus milagros que Jesucristo hizo, los hizo con un propósito específico para enseñarnos algo de quién es Él, de quién es Dios y de qué trata su mensaje. Y aquí Dios va a hacer otro milagro con ese propósito. Estaba este cojo sentado, dicen que lo ponían ahí para recibir dinero y se había vuelto ya parte del mobiliario de la calle. Seguramente la gente pasaba, lo saltaba, se volvió parte de los muebles de la calle. Nadie lo veía. Por eso nos dice la Biblia que Pedro y Juan actuaron diferentes. Pedro y Juan tienen algo que los demás no tienen, y no está en ellos, sino es el Espíritu Santo. Y dice que lo miraron fijamente y le dicen al cojo, seguramente el cojo con la cabeza agachada, esperando que la gente le dé dinero. Míranos, le dijeron Pedro y Pablo.
míranos. El hombre los volteó a ver, esperando recibir dinero, pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y nos dice la Biblia, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, nos dice la Biblia que era un médico, así que su manera de narrar los milagros a veces tiene también pues esa mirada médica, ¿no? Se nos dice que de inmediato los pies y los tobillos cobraron fuerza. Fue un milagro instantáneo. No hubo rehabilitación, sino que hubo sanidad inmediata. Y se puso a saltar y caminar y entró en el templo. Probablemente algunos lo vieron como irreverente. Mira, ¿qué le pasa? Está saltando. Pero él dio gloria a Dios. Y la gente lo reconoció como aquel que había sido lisiado y que ahora ha recibido el andar. Vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. Tengo 5 enseñanzas para todos nosotros. Número 1, continúa la obra de Cristo, mi amado hermano. Y me gusta que en el caso de Pedro lo podemos decir así: sigue caminando sobre las aguas. Ya caminaste sobre las aguas de la mano de Jesús. Allá en tu tiempo de discipulado, te toca ahora, en la vida diaria, seguir caminando sobre las aguas. Jesucristo vino a este mundo a dar vida, a dar sanidad a los enfermos, a dar restauración a los afligidos, a compartir su evangelio. Nos toca continuar la obra de Cristo. Número 2, considera las necesidades de los demás. A diferencia de la gente, Pedro y Juan se detuvieron a mirar a este lisiado. La gente no lo veía, la gente lo ignoraba. Yo te pregunto, ¿qué tanto consideras las necesidades de los que están a tu alrededor? Y no solo me refiero a la gente que está en la calle, que necesita un pan y que necesita una moneda. Sí, por supuesto, también. Pero a veces a quienes más ignoramos son a los de nuestra propia casa. A veces las necesidades que más ignoramos son aquellas de quienes están a nuestro lado. Dicen por ahí que candil de la calle, oscuridad de su casa. Hay gente que se las da de muy buenos, y yo predico, y yo doy, y yo hago afuera. Y en tu casa tienes un hijo que necesita tiempo con su padre y no le das. Una esposa que necesita palabras de afirmación, tiempo de calidad, y no lo haces. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Considera las necesidades de los otros. Míralos a los ojos. Número 3, comparte lo más valioso que tienes. Este es el centro de esta lección, mi amado hermano. No tengo oro ni plata, dice el apóstol Pedro, pero tengo algo más valioso. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, que eso te puede dar no solamente la salud de tus pies, sino la salud de tu corazón. Mi amado hermano, ¿qué es lo más valioso que tienes? Compártelo. Y no es el dinero, no es la salud. Este hombre buscaba dinero, buscaba salud y recibió algo mejor. La sanidad de sus pies y la sanidad de su alma. Número 4, cambia tus valores. A este hombre y a Pedro y a Juan les importó más la transformación que la tradición. Les importó más la restauración de este hombre que la religión. Se metió al templo a bailar. Cualquiera lo hubiera puesto. Ahora no era un baile de alabanza a Dios, por supuesto. Era un salto de alabanza a Dios. Cualquiera lo pudo haber visto así como de, ¿qué le pasa? Irrespetuoso. Hay veces que nos importan más nuestras tradiciones humanas que la transformación que Dios hace en la vida de las personas. Y ese es el último punto. Contempla la obra transformadora de Dios. Este milagro de sus pies cojos que inmediatamente fueron puestos a saltar. Es lo que hace nuestro Dios. Él viene a darnos vida, fuerza, porque ustedes y yo también estamos cojos de muchas partes de nuestro corazón, de nuestra alma. Y solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu y el nombre de Cristo puede darnos vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.